El audio bajo. Qué pena. Me toca hacerles una breve retroalimentación. Estamos haciendo una breve descriptiva de los autores del Nuevo Testamento sobre qué tendrían ellos para decirnos a nosotros en este tiempo. Si Jesús o los apóstoles estuvieran en nuestro medio, ¿qué le dirían a la iglesia? ¿Cómo enfrentar nosotros la crisis que tenemos y la que vendrán? Solamente voy a repetir un par de textos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo les estaba hablando a los ancianos en Éfeso, en Mileto realmente, con los ancianos de Éfeso, él les dice, miren, yo tengo la preocupación, Hechos 20, 28 al 32, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. Pablo dice que después de su partida, él tenía temor porque se levantarían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Y saben, hermanos, los tiempos que nosotros vivimos son un caldo de cultivo para que se levanten muchos predicadores predicando todo tipo de doctrina. Y yo quiero muy cariñosa y respetuosamente llamarle la atención. No tenemos que estar viendo tanta información que aparece en internet. Seamos selectivos. Hay información buena, sí, pero seamos selectivos. Este tiempo que nosotros tenemos, volvámonos a este libro, volvámonos a la palabra de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta que hay muchas cosas que el Señor nos puede enseñar de manera directa si nosotros nos abocamos a estudiar la palabra de Dios. Voy a compartirles algunos textos más del Nuevo Testamento donde el apóstol o los autores expresaron su preocupación sobre las herejías o los riesgos del tiempo final. En Filipenses capítulo 3, versos 17 al 20, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Yo creo que los cristianos apreciamos mucho el ministerio del apóstol Pablo, sus escritos, su experiencia, su testimonio, pero no sé qué tanto nos identificamos con él en el sufrimiento que él tenía por su iglesia, por su pueblo. Él aquí, escribiéndole a los filipenses, les dice, ¿saben cuántas veces les he advertido a ustedes acerca de los riesgos? Y ahora tengo que decírselo con lágrimas en los ojos, ¿verdad? Que los que predican tales cosas son enemigos de la cruz de Cristo, dice el versículo 18. El fin de los cuales, verso 19, será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Al mismo Timoteo, en el capítulo 1, versos 3 al 7, Pablo le dice lo siguiente. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación que es por fe. Así te encargo ahora. A algunas personas les encanta mucho discutir y discurrir, ¿verdad? Y analizar, pero muchas veces esto lo que acarrea es discordia y disputa. El verso 6 dice que de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, y el verso 7 es bastante fuerte, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Un texto que vamos a ver más adelante, la escritura nos dice que se nos va a demandar que hablemos de la fe que nosotros creemos. Y yo les digo, hermanos queridos, con todo el respeto, ¿verdad?, que no van a ser los predicadores los que nos van a nosotros a preparar para enfrentar la crisis final. Ciertamente nos estimulan, nos animan, nos aconsejan, nos amonestan, pero lo que nos va a nosotros a preparar
es la dependencia de la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera, ¿verdad? Porque de lo contrario vamos nosotros a discutir de las cosas que no entendemos. En el capítulo 4 a Timoteo, Pablo le dice, verso primero, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo creo que nos queda claro. El apóstol aquí no le está hablando a los incrédulos, le está hablando a la iglesia. Y lo que el apóstol le dice a la iglesia a través de Timoteo es que en el tiempo final algunos apostatarían de la fe, que escucharían a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y la historia nos demuestra que cuando estas personas se levantan, les encanta atraer y arrastrar seguidores detrás de sí. Los falsos profetas no creen para ellos solos. Los falsos predicadores no se quedan con el argumento para ellos solos. Ellos tienen que compartirlo. Por eso es tan importante que nosotros podamos estudiar la palabra y podamos verificar a la luz de la palabra lo que nos comparten, lo que nos enseñan. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, dice Pablo, le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y yo quiero saltarme lo que dice el verso, lo que sigue el verso 2, 3 y el 4. Y unirlo con dice el versículo 5 que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Saben? Nosotros tenemos una gran responsabilidad, sobre todo ahora que seguimos mucho las redes sociales con lo que compartimos. Antes de compartir algún mensaje, deberíamos escucharlo bien y analizarlo bien antes de compartirlo, porque puede ser una bendición, pero también puede ser desinformación o confusión. Porque si nosotros leemos lo que dice Pablo, dice que en los tiempos finales, en los días postreros, vendrían tiempos peligrosos que se levantarían hombres no amadores de la palabra, no amadores del Señor, sino amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán, ¿verdad?, la eficacia de ella. En otras palabras, un discurso bien estructurado, una palabra bien arreglada, bien bonita, pero el testimonio va por una vía diferente. Y el apóstol nos dice, a estos, Timoteo, hay que evitarlos. En la segunda carta, capítulo 3, versos 14 al 17, más adelante donde estamos leyendo, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ustedes saben, mis hermanos, que estamos estudiando durante este trimestre ese maravilloso tema de cómo interpretar las escrituras. Y haríamos muy bien en dedicarle tiempo de calidad a estudiar los principios que aparecen allí. Porque si nosotros aprendemos las reglas hermenéuticas para entender la palabra de Dios, nosotros podremos alimentarnos y ser guías para otras personas. Ahora, Pablo valora la formación espiritual de Timoteo. Y Pablo le dice, mira, yo sé que desde la niñez tú aprendiste la palabra. Pablo en otro texto le dice que reconoce lo que hizo Eunice y lo que hizo Loida en la preparación de este discípulo. Y aquí hay una reflexión para nosotros, querida iglesia. Usemos estos días de cuarentena para enseñarle a nuestros niños la palabra, para que la estudien, para que compartamos con ella, para que aprendamos porciones bíblicas, para que en vez de estar saturados con tanta información que circula en las redes, en la televisión, en los periódicos y en la calle, saturemos nuestra mente con la palabra de Dios. Pablo le dice, mira, Timoteo, desde la niñez tú has sabido las escrituras, las que te pueden hacer sabio para la salvación. Y entonces ese texto que para nosotros es tan especial, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y terminamos con lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versos 1 al 5, la segunda carta. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 5. Encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El apóstol Pablo sabía por experiencia esto, ¿saben? En alguna ocasión, cuando él tuvo que huir, si mal no recuerdo, fue de Tesalónica, tuvo que refugiarse en Atenas. Y cuando él llegó a Atenas, mientras esperaba a Timoteo y a su equipo evangelístico, él fue a la plaza y se dio cuenta que los atenienses eran muy religiosos y que tenían muchos altares a las deidades paganas. Dice el libro de Hechos que cuando Pablo vio esto, se le enardeció su espíritu y él quería predicarles. Así que buscó la manera, y tan pronto tuvo la oportunidad, después de ir a la sinagoga de los judíos, iba al Areópago y comenzó a hablarles, a predicarles. Y Pablo le dice, mira, yo me doy cuenta que ustedes son muy religiosos, pero bueno, yo no quiero centrarme en eso, sino la descripción que hace Lucas de los atenienses, porque cuando los atenienses le dicen a Pablo, queremos ver qué cosas nuevas nos traes, y otro comentario, vamos a ver qué dice ese palabrero, qué es lo que tiene para nosotros. Y entonces Lucas dice, porque los atenienses y todos los habitantes de Atenas y toda aquella generación de ninguna otra cosa se preocupaban sino de escuchar y de oír algo nuevo. Y eso nos pasa a nosotros. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes van a ver el periódico de ayer con la misma avidez que lo hicieron el día de ayer? La noticia de hoy sepulta la noticia de ayer y la noticia de mañana sepulta la noticia de hoy. Esa es nuestra sociedad. Y yo me temo que muchos de nosotros leemos más los periódicos y vemos más las noticias que lo que leemos en la escritura. Y nuestra mente debería estar saturada por la palabra. Nosotros no deberíamos estar viendo los acontecimientos finales a la luz de las noticias. Nosotros deberíamos estar viendo los acontecimientos actuales a la luz de la palabra. Así que dice la escritura que en el tiempo final, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, tendrán comezón de oír y se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, a sus propias inclinaciones, y no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina no será digerible, será muy pesada porque tendrán comezón de oír. Verso 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Estoy acercándome a la conclusión de esta reflexión. Voy a unos 3 textos más. Acompáñenme, por favor. Escribiendo a Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versos 1 al 4, dice así. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles, por medio de los ángeles, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo, dice el apóstol, escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad? Así que, apreciados, nosotros tenemos hoy una gran responsabilidad.
tenemos una responsabilidad social. Nuestros vecinos, nuestros amigos necesitan saber lo que nosotros sabemos. Necesitan conocer al Dios que nosotros conocemos. De lo contrario, mis hermanos, no estaremos cumpliendo con nuestra tarea y estaremos descuidando la salvación tan grande que el Señor nos dio. En Santiago, capítulo 5, versos 7 al 9, probablemente hermano de nuestro Señor, hermanastro, ¿verdad? Dice así, Santiago 5, 7 al 9. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué nos dice Santiago a nosotros en esta generación? Hermanos, la venida de Cristo está cerca. Y nos dice algo más en el texto 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y el verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. En otras palabras, mis hermanos, este tiempo no es para nosotros agrandar nuestras diferencias, criticarnos, cuestionarnos, atacarnos. Es un tiempo para orar unos por los otros. Es un tiempo para tener paciencia los unos con los otros, para tener tolerancia, para amarnos, para orar los unos por los otros. ¿Qué tiene Pedro que decirnos a esta generación? Primera de Pedro 3, 14 y 15. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar, el texto que les dije hace un momento, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos queridos, con mucha oración, con mucha dedicación, nosotros deberíamos estar hoy preparándonos, porque no sabemos en qué momento vamos a ser requeridos y se nos va a demandar de la fe que nosotros creemos. El mundo que no conoce a Dios tiene derecho a tener una información amplia y suficiente del pueblo de Dios. Cuando seamos requeridos, ¿por qué nosotros guardamos el sábado y no el domingo? Tendremos que dar razón de nuestra experiencia con la palabra de Dios. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El mismo Pedro, segunda, capítulo 1, versos 16 al 21, un texto que estudiamos la semana pasada. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora, mis hermanos, escuchemos a Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos queridos, nosotros tenemos la palabra profética más segura.
Nosotros no estamos siguiendo fábulas artificiosas. Nosotros estamos siguiendo la palabra profética del Señor, dice Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hoy el mundo está en oscuridad y si nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor, mis hermanos, querida iglesia, vamos a poder iluminar el mundo. Y me gusta la manera en que Pedro finaliza este texto, porque dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, cuando la palabra de Dios llegue a vivir de tal manera en nosotros que nuestra vida, que nuestro corazón, que nuestra mente se ilumine con la palabra de Dios y Cristo more en nuestra vida, en nuestros corazones. Yo quiero finalizar. Quedan algunos textos más por mencionarles, ¿verdad? Pero yo quiero pasar a una segunda idea. Porque nuestra responsabilidad, mis hermanos, como líderes de la iglesia, es advertir, es amonestar. Pablo dice que la escritura es también para amonestar, para redarguir, para instruir. Y yo creo que nosotros necesitamos estar muy pendientes de qué vemos o qué seguimos en este tiempo. El texto que acabamos de leer, Pedro lo termina diciendo que ninguna profecía vino por voluntad humana y que ninguna profecía es de interpretación privada. Por ahí circulan, mis hermanos, muchos videos, muchos audios de posiciones que no son lo que como iglesia nosotros hemos abrazado a lo largo de la historia. Algunos creen que vienen con nueva luz y no es que la palabra de Dios esté iluminando sus corazones, sino que ellos mismos de su propio corazón están trayendo teorías totalmente diferentes. Quiero usar solamente un pequeño ejemplo, ¿verdad? El tiempo que nosotros vivimos hace que nos volvamos mucho a las profecías. Y hay predicadores que están enseñando que las trompetas tienen una doble aplicación. Algunos dicen que las trompetas, por tener un contenido muy similar a las plagas, son paralelas o que son sucesivas y que no han comenzado. Todo esto desinforma. ¿Sabe, hermanos? Puede sonar bonito. Y es posible que la descriptiva que aparece en las trompetas sea semejante a eventos, instituciones o incluso a ejércitos que nosotros tengamos la tentación de decir, no, esto es actual. Pero recordemos, ninguna profecía es de interpretación privada. Los santos hombres de Dios escribiendo siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es bueno que tengamos claro, Dios no está dirigiendo a un hombre aquí y a un hombre allá. Dios está dirigiendo a un pueblo. Cuando el Señor dijo, no temáis, manada pequeña, le está hablando a su pueblo remanente, no le está hablando a una sola persona. Y el apóstol Pablo dijo que vendrían lobos rapaces que intentarían arrebatar el rebaño. Yo quiero darles una pequeña palabra, querida iglesia, ¿verdad? Hablando de la interpretación profética. Como iglesia, nosotros tenemos claro lo siguiente. Hay dos tipos de profecías. Una son las profecías clásicas y otra las profecías apocalípticas. En el caso de las trompetas, no forma parte de la profecía clásica, sino de las profecías apocalípticas. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Las profecías clásicas generalmente tienen un enfoque en el tiempo final, generalmente. Se enfocan en algún punto en específico, generalmente es hacia el final, ¿verdad? Y saltan muchos eventos históricos. Bueno, de esa es la profecía de Joel, por ejemplo, ¿verdad? Pero la profecía apocalíptica parte del momento histórico del autor bíblico y va de manera ininterrumpida hasta el fin del tiempo. O sea que por eso es que nosotros al estudiar la profecía utilizamos el método historicista. O sea que la profecía no se puede divorciar de la historia. Y cuando nosotros tratamos de hacer interpretaciones ajenas a la historia, estamos nosotros violentando, ¿verdad? Un principio de interpretación que es básico. Yo me voy a permitir aquí rapidito, ¿verdad? Leerles de una comisión de estudio que la iglesia
asignó para estudiar la apocalíptica bíblica. ¿Cuáles son las diferencias entre la profecía clásica y la profecía apocalíptica? La profecía clásica se centra, o la profecía general, digamos, en acontecimientos presentes y del tiempo del fin entremezclados. Por su lado, la apocalíptica son series de acontecimientos históricos. Uno se entremezcla el presente con el lejano futuro y otra va de manera concatenada en la historia. La profecía general tiene una perspectiva de corto alcance, en tanto que la profecía apocalíptica tiene una perspectiva de largo alcance. La profecía general tiene cumplimiento dual, pero la profecía apocalíptica tiene un cumplimiento único, y eso es importante, es único. La profecía general está centrada en la época presente, la profecía apocalíptica centrada en el tiempo del fin. Y algo más que dice esta comisión, es una voz autorizada de la iglesia: se contempla la situación local, pero la apocalíptica se contempla todo el transcurso de la historia. Y finalmente, muy importante, la profecía general es condicional, pero la profecía apocalíptica es incondicional. Así que, hermanos, tengamos mucho en cuenta esto, ¿verdad? Cuando de pronto nos dejamos ilusionar por la serie de los sellos, de las trompetas y que tienen aplicación ahora. No, ya la iglesia tiene una posición muy clara al respecto, ¿verdad? Hay otro, no les voy a cansar. Si ustedes me permiten, podemos tener una siguiente sesión ya un poquito más técnica sobre este respecto. Pero quiero mencionarles aquí rápidamente, ya en la conclusión, que el libro de Apocalipsis, que es donde está la serie de las trompetas, la iglesia acepta que el libro de Apocalipsis tiene dos grandes secciones. Y la división entre estas dos secciones está entre los capítulos 14 o 15. En la primera sección es histórica y la siguiente sección es escatológica. Todo lo que aparece del capítulo 14 hacia el primero generalmente es historia, aunque hay segmentos que son escatológicos. Pero lo que aparece del capítulo 14 hacia el final generalmente es escatológico, aunque haya algunas alusiones históricas. Y la serie de las trompetas aparece en la sección histórica, al igual que la serie de las iglesias y la serie de los sellos. Realmente estos tres elementos son paralelos. Así que las trompetas no son escatológicas, aunque haya unas ciertas coincidencias entre digamos, la simbología que se utiliza en las trompetas y en las plagas. Hay otro elemento que nosotros podemos rescatar aquí, y es que el libro de Apocalipsis tiene unas 8 visiones, consta de unas 8 visiones, y esas 8 visiones tienen una introducción. Y esas introducciones tienen que ver con elementos del santuario, con los muebles del santuario, con las fiestas del santuario, con el ministerio en el santuario. Y cuando nosotros vamos, ¿verdad? Ya estoy terminando. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, les leo el capítulo 8. Capítulo 8. Leemos los primeros versículos. Apocalipsis, capítulo 8, el verso 2 hasta el 5. El 1, recuerden que hace alusión al séptimo sello. El verso 2 dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Solamente quiero llamarles la atención a que esta visión del santuario, que por la descriptiva que aparece aquí se da en el contexto del altar de oro que está en el lugar santo,
donde las oraciones de los santos son, digamos, alimentadas con el incienso y suben hasta Dios, evidentemente está enfocado en el tiempo de gracia, en el tiempo de gracia. Pero que la última parte del versículo 5 hace alusión a cuando finaliza el tiempo de gracia y es arrojado, ¿verdad?, ese incensario a la tierra. En los versos 2 al 5 corren paralelo con el verso 6 y en el desarrollo de las trompetas, ¿verdad? Así que, mis queridos hermanos, las trompetas suenan porque son advertencias, mientras el tiempo de gracia todavía está. Las 7 postreras plagas son después que ha finalizado el tiempo de gracia. Si ustedes nos dan la oportunidad, podríamos profundizar más en esto, ¿verdad? Y hacer los paralelos necesarios con las plagas. Pero por ahora vamos a terminar aquí. Y quiero dejarlos con las palabras de nuestro Salvador. Acompáñenme, por favor, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, el discurso profético del Señor, ¿verdad? Haríamos bien, porque Jesús maneja de manera cronológica aquí los eventos, pero yo solamente quiero centrarme, ¿verdad?, en una expresión que Jesús utilizó aquí. Al comienzo yo les había dicho, si estuviese Jesús o los apóstoles en nuestro medio, ¿qué nos dirían? ¿Sobre qué nos advertirían? Pues lo que Jesús nos advierte en el sermón profético es, después de la pregunta de los discípulos, cuando ellos le preguntan, Mateo 24:3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Coincide esto con lo que dijo Pedro, con lo que dijo Santiago, con lo que dice Judas, con lo que dice Juan, con lo que dice Pablo? Por supuesto que sí. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán, verso 5, muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y yo quiero repetirles, hermanos, el sermón profético fue escrito para la iglesia, ¿verdad? Este mensaje es para nosotros. El Señor está advirtiéndole a su iglesia, verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán. ¿A quiénes profetizan? Los profetas, al pueblo de Dios, a la iglesia. Se levantarán falsos profetas y engañarán. Y quisiéramos leer que la escritura dijera a pocos, pero la Biblia dice a muchos. Verso 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, dice el Salvador. Verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y si tú, mi hermano, crees que eres un escogido, si yo creo que soy un escogido, entonces esto nos implica a nosotros. El enemigo buscaría la manera de engañar al pueblo de Dios. No está hablando del mundo. Si tú lees el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 dice que Satanás engaña al mundo entero. Pero aquí Jesús le dice a su pueblo, el enemigo intentaría engañar aún al pueblo escogido. Verso 25, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que, apreciados hermanos, Pablo estaba preocupado por su iglesia. Yo creo que nosotros también debemos preocuparnos y ocuparnos. ¿Qué tenemos que hacer ahora, hermanos? Orar mucho, estudiar mucho, testificar en la medida de lo posible. Los dejo con la palabra del apóstol a Hebreos, capítulo 10, verso 23 al 25, que dice así. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ustedes saben que esto ha cambiado un poco, ¿verdad? Pero en el hogar lo podemos hacer.
sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Verso 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, mis hermanos, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, mis hermanos, vivirá por fe. Seremos probados. Y si retrocedieren, no agradará a mi alma. Pero, querida iglesia, yo quiero leer, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oramos. Oh Padre que estás en los cielos, los autores del Nuevo Testamento nos dicen que tenemos que estar apercibidos en el tiempo final. Nuestro Señor nos dice que estemos velando y orando para que no caigamos en tentación, para que no seamos engañados. Y yo te oro, Señor, por tu pueblo. Oro, Señor, por nuestra vida, por nuestra experiencia. El Señor le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Por favor, Señor, sostenga a tu pueblo en este momento difícil. Días más difíciles vendrán. Por favor, Señor, ayúdanos a estar afianzados en la roca de los siglos. Danos tu bendición en este santo día. Bendice a tu pueblo y bendice a todos aquellos que escuchan este sencillo mensaje, pero que nos pueda llevar a tu palabra. Oramos en los méritos preciosos de nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, Dios me los bendiga. Un sábado feliz. Dios les guarde y firmes en el Señor. Bendiciones.